Undaunted is what we call. Sin temor es lo que llamamos la nueva serie que estamos haciendo en el libro de 2 de Corintios. Buenos días. Es un hermoso primer día de noviembre, este domingo en la mañana aquí en Santa Cruz. Es maravilloso tenerlos con nosotros de donde quiera que se conecten. Me llamo René, soy uno de los pastores aquí en la iglesia Twin Lakes. Hoy quiero hablar acerca de cómo mantener las cosas simples. De 2 Corintios capítulo 11. ¿Está de acuerdo con esto de que es una tendencia humana complicar las cosas? Considere esto. La oración del Padre Nuestro tiene 66 palabras. Los 10 mandamientos, 179 palabras. El discurso de Gettysburg, 286. La Declaración de Independencia, 1300 palabras. Y las regulaciones del gobierno para vender basura, 26,911 palabras. ¿Qué le dice eso? Que nos encanta complicar las cosas y mientras más las complican, menos valor tienen. Es algo gracioso, pero es trágico cuando se trata de nuestra fe. Todo este sermón viene de un lugar muy personal en mi corazón. Hoy, noviembre 1, 2020, es mi aniversario número 27 de estar aquí en la iglesia Twin Lakes. Y por todos esos años, una cosa me ha sorprendido como pastor más que ninguna otra. Y tal vez le va a sorprender a usted. ¿Quiere saber qué es? He caminado como pastor con cientos de personas por 27 años a través de pérdidas de trabajo, de muertes, de adulterio, de adicciones y todo tipo de tiempos difíciles. Pensaba yo cuando era joven que el tipo de gente que atravesaba esas cosas con su fe intacta y sin temor eran las personas que asistían más a la iglesia o que sabían más de la Biblia o que tenían más conocimiento teológico, pero en mi observación personal y experiencia, eso no es verdad. Ahora, la gente que sigue adelante sin temor a través de los tiempos difíciles de la vida, que atraviesan todas esas cosas con su fe y su gozo y su amor y su sanidad intacta, son las personas que tienen una simple confianza en el amor de Jesucristo. Tal vez no son sofisticados teológicamente, tal vez no tienen mucho tiempo en la iglesia, tal vez son cristianos bebés, pero lo que he visto una y otra vez es que la simple fe con gozo en Jesucristo es la clave para seguir adelante a través de las subidas y bajadas de la vida sin temor. Ahora, ya que sabemos que los tiempos difíciles están aquí en este año 2020 y que va a haber tiempos difíciles, aún si el 2020 ha sido su mejor año, vendrán tiempos difíciles. Nuestro objetivo primordial debería ser tener una fe como esta, simple, con gozo y en Jesucristo, mantenerla simple y no complicada. En los pasajes que vamos a leer hoy, vamos a ver eso. Y es uno de los pasajes claves en mi vida espiritual. Y lo que vamos a hacer es, la voy a leer primero y después vamos a entrar en más detalle. No quiero que lo escuche en pedacitos nada más, porque hay mucha pasión detrás de todo esto. El apóstol Pablo dice a los Corintios: espero que tengan paciencia conmigo, porque estoy hablando algo como un tonto, pero aguántenme, porque tengo celos de ustedes. Pero celos divinos, porque les prometí como una esposa pura a Jesucristo, pero tengo temor de que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, también ustedes serán alejados de su fe, de su devoción simple y pura a Jesucristo, porque están muy vulnerables, porque creen cualquier cosa que les dicen, aun si les hablan de un Cristo diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente del que nosotros les predicamos. Y yo no creo que soy inferior a aquellos que se llaman superapóstoles, porque estas personas son falsos apóstoles. Les engañan, se disfrazan a sí mismos como apóstoles de Cristo. Pero no debería sorprenderme, porque aún Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Así que no me sorprende que sus siervos
lo hagan también haciendo, haciéndose pasar por ministros de Dios. Hay mucha pasión ahí. Y la frase clave en todo el pasaje es una frase del versículo 3 que me encanta porque es algo maravilloso para nuestra fe, simple y pura devoción a Jesucristo. A mí me gustan las películas clásicas, las películas viejas en blanco y negro, y uno de los directores más famosos vivió en Scotts Valley, se llamaba Alfred Hitchcock. Y él dijo, hay dos tipos de directores de películas, complicadores y simplificadores. Los grandiosos siempre son simplificadores. Y aún así, mira eso, es verdad cuando mira las películas, pero hay dos tipos de cristianos también, complicadores y simplificadores. Y los que siempre duran, los que le hacen querer seguir a Jesucristo, siempre son simplificadores. Así que hablemos de eso, hablemos de cómo mantener las cosas simples, cómo mantener mi fe vibrante y sin complicaciones. Y es tan simple que solamente tenemos 3 pasos simples que son fáciles de recordar, pero pueden ser difíciles de aplicar en un mundo que nos distrae. Le diré que si por alguna razón la gente quiere darle una parte de un sermón en mi funeral, espero que sea parte de porque esto es algo muy importante para nuestra iglesia. Número 1, necesito darme cuenta que Jesucristo me ama. Mucho, mucho. Hacemos el cristianismo muy complicado y en realidad este es el centro de todo. Karl Barth fue un teólogo suizo y él sobrevivió la era de los nazis y esa presión no corrompió su fe. Y aún después, en un seminario, le preguntaron que resumiera todo lo que sabía de la teología cristiana. ¿Y sabe qué dijo? Jesucristo me ama y lo sé porque la Biblia me lo dice. Historia real. Y sabía lo que decía porque mire los versículos que vamos a ver. Me encanta esta traducción bíblica porque pienso que captura la emoción del apóstol Pablo. Tengo que ser honesto con usted, también así me siento yo. La cosa que me molesta tanto es que me importan mucho. Esta es la pasión de Dios que quema dentro de mí. Les prometí su mano en matrimonio a Cristo. Los presenté como una virgen pura para su esposo. Ahora vamos a pausar aquí. Matrimonio, esposo, ¿cómo vamos a pensar en Jesucristo de esa manera? La idea simplemente es esto. El cristianismo no es una religión, es una relación. Nuestro matrimonio, nuestra relación de pacto basada en el amor y confianza. Miré una calcomanía en una defensa que decía, Jesucristo te ama, pero todos los demás piensan que eres un tonto. La idea de esto es que Jesucristo te ama porque es su trabajo, pero todos sabemos que eres un perdedor. La Biblia nos dice que Jesucristo no nos salva y escucha nuestras oraciones porque es su trabajo, lo hace porque nos ama. Le ama a usted. Muchas veces en la Biblia, especialmente en las Escrituras hebreas, Dios usa una palabra interesante para describir a su gente. La gente que confía y lo ama, los llama mis amados. Y en esos días ese era un término de cariño entre un esposo y una esposa. Y entiende que para Dios ese es usted. Eso tiene mucho poder. No importa cuál sea su pasado, esa es su historia ahora. Es interesante que Pablo describe a los corintios como vírgenes puras, cosas difíciles de decir de estas personas, porque en el capítulo 6, Pablo dice, algunos de ustedes son adúlteros, borrachos y cortagargantas. ¿Qué tipo de gente, verdad? Y aquí los describe como vírgenes puras para Cristo.
Aquí está el punto. Si usted ha pensado de usted mismo y batalla para creer que Dios puede perdonar su pasado, mire lo que Pablo escribió acerca de los corintios. Dios los ha limpiado y ahora ante sus ojos ellos son santos y puros y los ama como un esposo ama a su novia el día de su boda. Y así es como Dios se siente acerca de usted, no importa lo que haya pasado en su pasado. Y quiero que usted entienda esto, que lo escuche, mantenga las cosas simples, no las complique. Jesucristo le ama mucho. Lloro cuando pienso en eso porque me gusta el centro de eso y me preocupo porque miro muchas personas que están perdiendo esto. Están perdiendo el centro de nuestra fe y es por lo cual tenemos que, número 2, mantenernos enfocados en Él, enfocados en Jesucristo. Ha escuchado el dicho, la cosa principal es mantener la cosa principal lo principal. Y este es el centro de este pasaje. Dice, tengo temor de que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, sus mentes serán alejadas. Ahí está otra vez, alejadas de su fe simple y pura a Jesucristo. Él dice, así tal como Eva fue engañada. Es interesante, ¿cómo fue engañada Eva en la historia? Recuerda, en la historia la serpiente no le dice a Eva, aquí, toma y come esta fruta prohibida para que puedas ponerte loca o para que tengas placer o cualquiera de las cosas que asociemos con el pecado. No, lo que está diciendo es, toma y come para que tengas el conocimiento del bien y el mal. En otras palabras, vas a ser como Dios. No la está tentando para que sea un diablo, sino para que sea Dios. Cuando Pablo dice, así como Eva fue engañada, está mirando el punto que quiere hacer. ¿Qué le distrae a usted y a mí de nuestra devoción simple y pura a Jesucristo? Los cristianos tendemos a pensar que es el pecado. Claro, eso nos va a distraer. Y sí, el pecado nos puede distraer, pero en el contexto, Pablo no está hablando de pecado, está hablando de cosas religiosas que son distracciones, cosas que parecen ser morales. Esto se menciona muchas veces en la Biblia, es un tema principal del ministerio de Jesucristo y de hecho le voy a enseñar algunas de las veces en que la Biblia menciona cosas que nos pueden distraer de una fe pura y simple a Jesucristo. Puedo ser distraído por estudio bíblico, sí. Me gusta estudiar la Biblia, me encanta, nunca me canso, pero está de acuerdo conmigo en esto que podemos meternos tanto en profecía, escatología, las dimensiones del templo, algunos otros aspectos de la teología, un código bíblico, y podemos perder nuestra devoción simple y pura a Cristo. Jesucristo habló de esto. Él les dijo a los religiosos de sus días, ustedes diligentemente estudian las Escrituras porque piensan que por ellas poseerán la vida eterna, pero son las Escrituras que testifican de mí y aún así ustedes se rehúsan a venir a mí para recibir vida. Lo que está diciendo es, el punto no es conocer la Biblia, el punto es conocimiento de Jesucristo, reconocer a Jesucristo. Ahora, mi pesadilla es que alguien va a mirar esto y va a decir, así que el pastor René dijo que estudiar la Biblia es malo, no voy a estudiar la Biblia. No, hágalo, es algo enriquecedor, valioso, pero lo principal es mantener lo principal. Asegúrese de ver el punto, asegúrese de ver la imagen grande, de ver a Jesucristo en cada página. También puedo distraerme por servicio cristiano, servicio en la iglesia, servicio a los pobres, servicio para justicia bíblica, reconciliación bíblica, alimentar a los pobres. Puedo ser distraído si no tengo cuidado. Y la Biblia habla de esto también. Me encanta la historia de María y Marta. Invitaron a Jesucristo a su casa y dice que María estaba sentada con Jesucristo y estaba aprendiendo de él. Y Marta nos dice que ella está distraída por todas las preparaciones que tienen que hacerse. Así que se enoja y le dice a Jesucristo, Marta dice, dile a María que se venga a la cocina y me ayude a picar la ensalada. Está ahí nada más sentada contigo. Y Jesucristo le dice, Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas, pero solamente una es necesaria. Y le dice, María la ha encontrado y no se le quitará.
He mirado esto suceder en iglesias, en conferencias, en otros lugares donde los pastores o los líderes de conferencias son los que están menos en el servicio. Y cuando están ahí, no están no están enfocados en Jesucristo, sino que están preocupados por las cosas que se tienen que hacer. Están distraídos por las preparaciones, distraídos por servicio cristiano. Y ciertamente lo que pasa es que te cansas, ya sea que estás preparando un sermón o sirviendo a los pobres o sirviendo en alguna otra área. Si no estás enraizado en el conocimiento de Cristo, entonces no vas a durar en esos ministerios porque puede ser muy agotador y puedo ser distraído por sensaciones cristianas, modas cristianas. Parece que hay una nueva cada día. Algo que comienza bien termina siendo una distracción y la gente habla y se obsesiona con esas cosas más de lo que están con Jesucristo. Y ya está sucediendo. Hace 20 siglos, Pablo dijo, ordénale a algunas personas que no se metan con mitos y genealogías sin fin, porque éstas promueven controversias en vez de la obra de Dios, que es por fe. Para mí esa línea promueve controversias, es como un examen. Es al predicador que sigo, a la persona que escucho, es una descripción de trabajo para promover conocimiento teológico, político, o están enfocados en cultivar una devoción simple y pura hacia Cristo. Mucho de lo que pasa por enseñanzas cristianas hoy son algo que me molesta. Es algo que sustituye las emociones. Cuando las personas empiezan a sentir una pasión verdadera por Jesucristo y luego ya no la sienten, comienzan a sustituir enojo por la pasión divina, porque han olvidado mantener lo principal. Y también puedo distraerme por mi propia culpabilidad y vergüenza. Estaba pensando el otro día, ¿recuerda cuando íbamos a los juegos de básquetbol? Y tal vez en los 80s había una moda en los juegos cuando alguien cometía una falta y el árbitro la marcaba, todos se paraban y decían, tú. Pues muchos de nosotros estamos en nuestra culpabilidad y vergüenza y nos golpeamos cuando hacemos algo mal y sentimos que todo el universo se para y nos dice, tú. Has hecho algo malo. Y así se sentía David cuando escribió en el Salmo 51, mi pecado siempre está ante mí. Él estaba mirando a sí mismo, no estaba mirando a Dios, sino a un espejo, y estaba mirando su pecado y decía, soy muy tonto. Es otra forma de idolatría porque estás mirándote a ti mismo en vez de a Dios. Tenemos que mirar a Jesucristo y no tiene que ser tú, sino Él. Y puedo distraerme por el temor. Me gusta esa historia de Pedro cuando ve a Jesucristo caminando en el agua y se sale del barco y comienza a caminar en el agua también. Y dice que salió del barco y caminó en el agua, pero cuando él miró el viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Estaba bien siempre y cuando estuviera viendo a Jesucristo, pero cuando sus ojos se concentraron en las olas, se distrajo. Así que tuvo temor. Lo mismo que estoy diciendo con muchos de nosotros, la gente tiene sus ojos en la tormenta que viene, tal vez el martes, así que tienen mucho temor por su distracción. Ponga sus ojos en Jesucristo. Y también puedo ser distraído por política. Jesucristo dijo algo maravilloso, denle al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo puedo hablar de ese versículo por días, pero no tengo tiempo de meterme a todas las implicaciones de este versículo. Pero Jesucristo está diciendo, César tiene su lugar, pero no es el lugar de Dios. Y yo pienso que tenemos que escuchar esto todos. No me malinterprete, espero que usted vote y que vote con convicción, enraizada en su fe y oración
y con la palabra, pero dése cuenta de que algunos de sus hermanos y hermanas han buscado la guianza de Dios y han leído escritura tal, así como usted, y han llegado a una conclusión diferente acerca de la elección. Y usted puede pasionalmente creer que están mal, pero están aquí en la familia. Y para este tiempo, la próxima semana, probablemente algunos de nosotros vamos a estar felices y otros vamos a estar tristes. Pero nuestra iglesia va a necesitar el próximo domingo lo que nuestra comunidad va a necesitar, lo que nuestra nación y su familia van a necesitar, es gente que está unida en el amor cristiano y no separados por la política humana. Vamos a ver gente alabando a Dios que tiene dominio sobre el César y sobre todos los reinos y presidentes, y vamos a estarlo alabando y diciendo: tu voluntad sea hecha en el cielo como es en la tierra. Y yo no quiero ser conocido como una iglesia roja o azul o morada, lo que significa, quiero ser conocido como una iglesia roja, azul, morada, café, blanca, que está dominada no por la política, no por razas, sino por el simple hecho de que somos una bola de pecadores, que tenemos algo en común, y tal vez esto solamente, que una vez estábamos perdidos y ahora hemos sido encontrados por la gracia increíble de Jesucristo. Y aún en medio de todas nuestras diferencias, nos encontramos a nosotros mismos unificados por la maravilla de que Jesucristo ama a los pecadores, así como a mí y a usted. Ese es el enfoque, esa es la simpleza, que tenemos que enfocarnos en el amor de Jesucristo. Eso es lo que yo quiero. Ahora miremos esta lista. Me he puesto muy emocional como Pablo, porque estas cosas en el primer siglo, como estamos viendo, ya estaban distrayendo a la gente de Jesucristo. Y esto es lo que él quiere decir cuando dice en el versículo 4, ustedes muy felizmente parece que aceptan lo que les dice cualquier persona, aun si les hablan de un Jesucristo diferente. ¿Qué quieren decir con eso? Habla de hacerlo nada más un modelo, un ejemplo moral, o aquel que endorsa cualquier cosa que estaban inventando, dice, o otro tipo de espíritu que aquel que recibieron. ¿Qué quiere decir con eso? He sido fascinado en las semanas recientes de haber recibido muchos correos electrónicos de personas que han estado quejándose de mí, y está bien, yo quiero escuchar sus puntos de vista, y yo pienso que cuando se trata de política no hay nada malo en tratar de pasionalmente convencer a otros con amor, pero lo que me ha fascinado es el espíritu de algunos de estos correos electrónicos, no todos. En las últimas 2 semanas, yo tomé estas palabras de los correos electrónicos que he recibido. Me han llamado satánico, tonto, engañador, cobarde. Y eso fue nada más mi hermana. No, no es cierto, estoy bromeando. Mi hermana es maravillosa. Creo que está mirando eso y no me diría eso. Pero he recibido esos comentarios de personas aquí en la iglesia. Ahora, por favor, no sienta preocupación por mí. No he sido ofendido. Se tomaría más que eso para ofenderme. No estoy ofendido, pero estoy preocupado, porque ese es un espíritu diferente que el espíritu de gentileza, humildad, paciencia y amabilidad del cual habla la Biblia, y un diferente tipo de evangelio, y se convierte en algo que dice que tenemos que ganarnos el amor de Dios, y esto es algo muy sutil. Déjenle digo una historia. Nunca se me va a olvidar, hace muchos años, cuando comencé aquí, el pastor Paul Spurlock me invitó al Parque de la Viega a jugar golf de frisbee, y era un día hermoso aquí en la bahía, y era una de las experiencias más humillantes de mi vida. Ahora admito que no soy la persona más coordinada del mundo, pero pensé, ¿qué tan difícil puede ser? Es frisbee. Pues rápidamente me di cuenta que llamarle frisbee es un no.
Se llama golf de disco. Había mucho que no sabía y me dieron una lección rápida de 10 minutos. Me dijo, lo avientas así, lo agarras así, te das la vuelta así, usas este disco para esto, este disco para aquello. Aquí está tu bolsa para que cargues tus discos. Y yo creí que iba a jugar frisbee, no a aprender cálculo. Estaba muy agobiado y comencé el primer tiro y parecía yo una rosca. Y si había un árbol que golpear, si había plantas venenosas donde aventar el disco, yo lo hice. Perdí discos. Me perdí buscando los discos. A un punto estaba ahí pensado y dije, de todas las técnicas que me enseñaron. Y vino un hombre que me estaba observando y se me olvidó la regla de oro. Cuando vas a hacerte un tonto, hazlo cuando estás solo. Todo el mundo me estaba mirando y este hombre vino hacia mí y me estaba dando más tips. Ahora estoy pensando en las técnicas de Paul y las técnicas de este hombre y estoy ahí todo torcido y aventé el disco y se fue y le pegó a un árbol y cayó en plantas venenosas. Cayó ahí entre las ramas y Paul me dice, es increíble, has aventado discos a todas las plantas venenosas que hay aquí. Mencioné que cuando llegué ahí era un día hermoso. ¿Me la pasé bien? No. Fue humillante. Toda la hermosura y todo el gozo se perdió en mí después de unos minutos, porque todo lo que veía después de los primeros 3 fue todas las amenazas, los obstáculos, los peligros. Así que lo único que podía pensar era las técnicas para hacerlo bien y evitar los peligros. Y lo que describí ahorita es la experiencia de muchas personas en el cristianismo. Yo veo esto sucediendo todo el tiempo. La gente es atraída a nuestra fe por la hermosura de Jesucristo. ¿Cómo estás bromeando? He sido un pecador muy malo, estoy muy solo, pero Jesucristo me ama, sí. Dios vino a la tierra porque me ama y murió por todos mis pecados y pagó la deuda y se levantó una vez más. Eso es algo muy hermoso, maravilloso. Quiero aprender más. Y lentamente nos empezamos a enfocar en las técnicas de la vida cristiana y todas las sensaciones y las controversias y la política y los peligros y las técnicas que evitar. Y la imagen grande, sígame aquí, la hermosura, el gozo de lo que nos atrajo en primer lugar se ha perdido en nosotros. Y esta es la razón por qué tenemos que llegar al número 3. Tengo que reconocer y eliminar las distracciones. Y aquí es donde se pone difícil la cosa, porque aquí es donde Pablo comienza a decir, esta gente son apóstoles falsos, son engañadores que se disfrazan a sí mismos como apóstoles de Cristo. Pueden parecer pastores cristianos, pastores predicadores, personas que hablan bien de Dios, pero están vendiendo distracciones, están vendiendo controversias. Y Pablo dice, pero no debería sorprenderme, porque aún Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Así que no me sorprende que hay siervos que se disfrazan a sí mismos como siervos de justicia. Estas personas se van a ver como personas de mucha fe y sus sermones de justicia nos distraen de Jesucristo. Eso es algo muy intenso, pero ha sucedido por 20 siglos en la iglesia. Hoy es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Así que ore por sus hermanos y hermanas en todo el mundo que están sufriendo persecución. Nunca se me va a olvidar cuando visité Romania, un país hermoso que fue golpeado por un dictador por muchos años. Los cristianos fueron arrojados en prisión, torturados horriblemente. Y milagrosamente la iglesia sobrevivió y aún le fue bien a través de toda la opresión, creció. Fui a la iglesia con este pastor que conocí ahí, me invitó a cenar con su familia y me platicó de veces en las cuales él sufrió persecución y fue torturado por su fe, cosas horribles.
y todavía es pastor cristiano, y le dije, háblame de lo que está pasando con la iglesia en Romania. Y me dijo algo que nunca olvidaré, donde el diablo fracasó a través del dictador, Dios tuvo éxito a través de los cristianos. Hay muchas peleas y la iglesia está siendo fracturada desde adentro en vez de ser destruida por fuera. Y esto es exactamente de lo que está hablando Pablo en los cristianos de Corintio. Pablo está sorprendido porque dice que las distracciones más peligrosas vienen de aquellos que parecen ser más religiosos. Y aquí está donde se pone muy personal para mí, porque esto es mi historia. Yo creo que yo era uno de estos distraidores. Cuando yo miro hacia atrás, cuando estaba yo comenzando como pastor y era pastor de jóvenes, yo pienso que mucho de lo que yo predicaba era básicamente, tienes que confiar en Jesucristo como tu Salvador. Si has hecho eso, has hecho la oración, ok, ahora trata más de ser mejor, trata más de ser santo. Y lo que me di cuenta una noche, en una caída del Espíritu Santo, fue que Dios intervino con su gracia en mi ministerio y me di cuenta que el fruto que estaba produciendo ese tipo de predicaciones en mí y en mi iglesia no era paz y no era gozo, era tensión y juzgar y temor. Y me di cuenta de que mucho de lo que había llamado cristianismo era una distracción de una devoción pura y simple a Jesucristo. Y yo recuerdo que estaba llorando con gozo y arrepentido y con nueva apreciación del amor de Jesucristo y de su gracia. Y cambió mi vida. Cambió mi vida. Recuerdo que le dije a mi esposa, Lori, siento que he nacido de nuevo. Y aún así, ¿sabe lo que descubrí? Que el reenfocarme en Jesucristo no es solamente una sola vez que lo tengo que hacer. Las distracciones llegarán una y otra vez y Pablo dice que suceden muy sutilmente y son disfrazadas como una luz angelical. Así que tengo que eliminar eso. Así que le animo a que siempre pregunte de todo. Esto me distrae de Jesucristo y su amor por el Padre y por mi prójimo. Si esto que me está obsesionando me lleva a pasiones menores, o preguntar si esto me lleva a enfocarme en una devoción pura y simple a Jesucristo. Voy a terminar con una historia. Mi abuela no fue cristiana por 99.9% de su vida, pero qué persona era. Tal vez era un genio, era artista, hablaba 5 idiomas, bebía y decía muchas malas palabras. En otras palabras, tenía mucha influencia en mi vida. Ahora, tenía el corazón más grande que cualquier persona que conozco. Mientras tanto, se burlaba de mi fe y de la fe de mi mamá. Yo la amaba mucho. Cuando era anciana, tuvo una embolia y perdió la habilidad para moverse y para hablar. Y mi mamá se movió a Suiza para cuidar de ella. Y un día mi mamá tuvo el valor de preguntarle una pregunta muy simple. Le dijo, ¿te gustaría recibir a Jesucristo en tu vida para que sea tu Salvador y Señor? Y mi abuela, después de años de no haber querido, simplemente dijo que sí. Y mi mamá la guió en una oración, algo como esto: Jesucristo, he seguido mi camino como oveja perdida, pero sé que me amas, así que por favor perdóname y vive en mí, y anticipo vivir contigo para siempre en el cielo. Ahora, aquí está lo que quiero que sepa. Cuando mi mamá dijo amén, preguntándose qué tanto en realidad entendía mi abuela o creía,
Mi mamá dijo amén y abrió sus ojos, y mi abuela estaba meciéndose con lágrimas en su rostro, una sonrisa grande, y estaba diciendo, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Decía Jesús, Jesús, Jesús. Ahora le describo, esta no era una mujer que estaba precondicionada culturalmente para tener una experiencia estática con Jesucristo, pero hizo esa oración simple y en realidad conoció a Jesucristo de manera supernatural. Y en ese encuentro divino, esta mujer que nunca le había dado un pensamiento a Cristo, tuvo una experiencia y recibió el amor de Cristo y no podía dejar de decir una palabra: Jesús, Jesús, Jesús. Es así de simple. Así que mi oración es que usted pueda redescubrir ese tipo de fe simple en Jesucristo que le ama tanto. Vamos a orar ahorita. Incline su rostro y oremos. Quiero animarle a que ore si esto refleja el deseo de su corazón. Tal vez la misma oración que dijo mi mamá con mi abuela. Algo así de simple. Jesucristo, reconozco que he seguido mi camino como oveja perdida, pero tú me amas. Así que entra en mi vida, vive en mí, perdóname y anticipo vivir contigo para siempre en el cielo. Amén. Ahora, muchos de nosotros tal vez hicimos una oración así en un punto en nuestra niñez tal vez. Para algunos fue primera vez y queremos saber eso y bautizarle, pero muchos hemos hecho una oración así y hemos sido distraídos. Así que para nosotros voy a poner una oración en la pantalla. Es una oración que tiene cientos de años que se escribió. Alguien me dio un libro con esta oración y expresa de lo que he estado hablando. Así que le quiero animar a que mire esta oración y lo diga en su propio corazón, si refleja dónde está usted. Dios soberano, que sea tu causa y no mi propia, la que está en mi corazón. Te adoro, tú eres Dios y quiero que otros la conozcan y lo sientan y reconozcan y toda la gente te alabe y que mi fe se adhiera más a ti y se envuelva más contigo y que tu Espíritu Santo esté en cada fibra de mi ser y envíame a hacer que otros conozcan tu amor, que venga tu reino, sea tu voluntad en este mundo y permíteme obrar hacia eso con toda mi fuerza. Amén. Que esa sea la oración de la iglesia en todo el mundo.